Gracia y paz, amados hermanos. Les dejo unos segundos de uno de los más conocidos predicadores de Colombia. ¿Puede un homosexual ir al cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Seguramente se han sorprendido al escuchar estas palabras. Me refiero al tema que menciona y cómo lo menciona. Quizá no se han sorprendido tanto si ustedes ya conocen la línea doctrinal de la iglesia a la que pertenece este conocido predicador. Pero quiero decir algo. Voy a hacer un comentario sobre lo que acabamos de ver en este vídeo, pero me gustaría afirmar una cosa antes. Y creo que por mucho que yo tenga una doctrina muy diferente a la que se predica en la iglesia en lugar de su presencia, por mucho que yo no comparta muchos de los pensamientos que tiene el pastor Andrés Corson, yo tengo que decir que me han pasado este vídeo y creo que son muy pocos segundos y es posible que haya más discurso detrás de esto. A veces, elegir 10 o 15 segundos estratégicos se puede hacer con mucha malicia. Es decir, puede ser que en este contexto en el que estaba hablando Andrés Corson dijera algo más y justificara su respuesta. Porque a veces damos respuestas que tú dices, bueno, es necesario matizar. Algo que yo he aprendido con el tiempo es la importancia de matizar a la hora de decir según qué cosas. Porque puedes afirmar algo que sea aparentemente verdad, pero también aparentemente un error y pueda llevar a confusión y luego vienen los problemas, pero no quería decir eso y por eso matizar es importante. Es probable que el pastor Andrés Corson haya matizado luego esta expresión. Yo no tengo el vídeo completo y por eso voy a valorar sobre esa frase y sobre lo que quizá quiso decir o sobre todo si tiene ese pensamiento sobre el gran error que se presenta. Pero es posible que haya un vídeo más completo donde Andrés Corson esté matizando su respuesta y si es así, pues habría que verlo entero. Pero en base a esta expresión, que no es solo Andrés Corson que ha dicho eso alguna vez. ¿Un homosexual puede ir al cielo? Y la respuesta contundente de Andrés Corson es, pues claro que sí, porque no vamos al cielo por lo que hemos hecho nosotros, sino que vamos al cielo por lo que hizo Jesús. Ok, ¿hay un poco de verdad o gran verdad en esa expresión? Sí es cierto. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no es algo que nosotros nos ganamos. Nadie, absolutamente nadie, va a llegar con un cartel en el pecho al reino de los cielos y decir, me lo he ganado, estoy aquí porque soy bueno, estoy aquí porque soy un campeón, estoy aquí porque yo he conquistado mi salvación. No. Todas las ilustraciones que vemos sobre la eternidad, sobre ese momento glorioso final, siempre vemos actos de adoración hacia el Cordero de Dios. ¿Por qué? El Cordero de Dios es Cristo y nosotros vemos como en la eternidad Cristo será adorado por la salvación que nos concedió. Cristo conquistó la salvación para su pueblo. Fuimos salvos por medio de la obra redentora de Cristo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Somos salvos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es el objeto de nuestra fe, pero también somos salvos para buenas obras. Además de eso, la Biblia es clara cuando dice que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo nos redimió de la culpa, que Cristo canceló la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz y pagó con su sangre por nuestra maldad. Todo eso es cierto. La salvación no es por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Nosotros ahora hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora cuando el Padre nos mira,
Cuando Dios nos mira, no ve nuestra iniquidad, sino que ve la justicia de Cristo sobre nosotros, que nos ha sido imputada por medio de la fe. Eso es cierto. Así que sí, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por las obras de Cristo. La Biblia es clara sobre eso. Nadie puede salvarse a sí mismo. Por las obras de la ley, dice Pablo, que ningún hombre puede ser salvo. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos salvos para buenas obras. Y es ahí donde llega el peligro. ¿Por qué? Porque si yo digo, un homosexual puede ir al cielo porque no depende de él, sino de la obra de Cristo, entonces yo le diría a cualquier predicador, esto no se trata de Anders Corson, yo les diría, un asesino puede ir al cielo, un violador puede ir al cielo, un adúltero puede ir al cielo, un inmoral puede ir al cielo, no sé, cualquier pecado. O sea, y si tú dices que sí, porque somos salvos por lo que Cristo ha hecho y no por lo que nosotros hacemos, esa frase puede llevar a un malentendido. Puede llegar a pensar que tú puedes seguir siendo homosexual, practicando la homosexualidad y ser salvo. Pero eso, si lo aplicamos a otros pecados, sonaría absurdo, ¿verdad? Porque imagínate el asesinato. Entonces, ¿qué? ¿Podemos seguir asesinando y seremos salvos por lo que hizo Cristo? ¿Podemos seguir robando y seremos salvos por lo que hizo Cristo? ¿Podemos seguir adulterando y seremos salvos por lo que hizo Cristo? ¿Podemos seguir violando y seremos salvos por lo que hizo Cristo? ¿Podremos seguir practicando la fornicación y seremos salvos por lo que hizo Cristo? No. No, vamos a matizar algunas cosas. Primera, la Biblia es clara cuando dice que ningún inmoral, ningún afeminado y una larga lista de pecados no heredarán el reino de los cielos. Cuando la Biblia también habla de las obras de la carne en Gálatas, también dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo a los Gálatas deja claro que los que practican esos pecados no heredarán el reino de los cielos, pero habla del pecado en general. Pablo a los Corintios también habla que los que practican los pecados no heredarán el reino de los cielos. Entonces lo habla en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. El apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿cómo conjugamos el hecho de que no somos salvos por nuestras buenas obras o nuestra buena conducta, sino por la obra de Cristo, con el hecho también de que si hacemos malas obras no seremos salvos? Ahí entra la cuestión. La cuestión es que la salvación no se queda solo en te perdono, sino que el evangelio que salva transforma. Dios, al que salva por gracia, lo santifica por su espíritu. Cuando Dios salva a alguien, empieza una obra en él. ¿Queremos Biblia? Aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el final. ¿Cuál es la evidencia de que soy salvo? Que una obra ha empezado en mí, que está siendo perfeccionada. ¿Cuántas veces Dios llama a la santidad a su pueblo? En más de una ocasión lo dice. Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El apóstol Pedro, citando el Antiguo Testamento, dice, sed santos porque yo soy santo. El autor a los hebreos dice de manera contundente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El texto a los efesios que hemos mencionado, donde deja claramente que la salvación es por gracia y no por obras, pero dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso las escrituras, cuando hablan de la fe, en esa discusión de, oye, pero entonces basta con creer, pero ¿qué aparece ahí? Un capítulo maravilloso, donde dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Es decir, la fe sin obras es muerta. Si yo soy una persona que digo creer en lo que Jesús ha hecho, pero sigo practicando el pecado, esa fe no es la fe salvífica que muestra la Escritura. Si realmente Dios te ha salvado, implica ciertas cosas. Por ejemplo, Pablo dice a los efesios que en el momento que nosotros creímos el evangelio, el mensaje de nuestra salvación, dice Pablo a los efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hace el Espíritu Santo, entre otras cosas? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia también dice que el Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad.
Y luego el Señor Jesucristo, aludiendo al medio de santificación a través de la palabra, dice: Padre, en una oración, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros vemos que el Espíritu Santo nos guiará en la verdad. Jesús dijo que seríamos santificados en la verdad. Así que por medio del Espíritu Santo, yendo a la verdad, somos santificados. Conclusión: un homosexual puede heredar el cielo si se arrepiente de sus pecados y si se arrepiente de sus pecados y abandona la práctica de su pecado, mostrando así que su fe es verdadera, que ha habido un verdadero arrepentimiento y que está siendo transformado por el Espíritu Santo. Claro que sí, como un asesino, como un mentiroso o como un ladrón, como cualquier pecador. Yo, por ejemplo, no soy el que era. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pertenecía a las tinieblas y era un hijo del diablo, pero no bastó solo con creer. Cuando yo creí en el Señor Jesucristo, Dios inició una obra en mi vida, una obra de transformación. Cuando Dios salva, Dios transforma. ¿Por qué? Claramente dice la Escritura: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor también promete algo en el Antiguo Testamento: yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré en ellos mi Santo Espíritu para que anden en mis caminos. Hermanos amados, sí, la salvación es solo por gracia, pero la gracia salvadora tiene evidencias, tiene pruebas, tiene cosas visibles que muestran que realmente hemos recibido la gracia salvadora. ¿Y cuál es la mayor evidencia? El fruto. El fruto. Por eso Pablo menciona las obras de la carne y justo después menciona el fruto del Espíritu, haciendo ese contraste de los que siguen en la carne o los que ya están en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, esto no se trata de la homosexualidad. Esto no, tenéis algo contra los homosexuales. No, esto se trata del pecado, del pecado. Le puedes llamar homosexualidad, le puedes llamar adulterio, le puedes llamar mentira, le puedes llamar robar, le puedes llamar asesinar, le puedes llamar mil cosas más. Un montón de categorías, de pecados, de prácticas pecaminosas. Pero lo que se trata es que un pecador puede ser salvo si se arrepiente de sus pecados, si pone su fe en el Señor Jesucristo, toda su fe y confianza en la obra de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección y su gloriosa ascensión a la diestra del Padre. Y luego, ¿cuál es la evidencia de que eso se ha dado? ¿Cuál es la evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento? ¿Cuál es la evidencia de que hemos recibido esa gracia salvadora? ¿Cuál es la evidencia de que nuestra fe es verdadera? El resultado es el fruto. El fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Si la raíz ahora es buena, si la raíz ahora está en Cristo, el fruto será espiritual, el fruto será para santificación. Una vida siendo santificada, una vida siendo transformada, un crecimiento progresivo en santidad es la mayor evidencia de que hemos sido salvos. Por eso digo, puede ser que Andrés Corson lo matizara luego y lo explicara para decir, bueno, es así, pero tienen que cambiar, abandonar su pecado. No lo sé. Pero decir solamente eso, si eso es realmente lo único que respondió, hay que decir algo, hay que matizar, porque si no podemos llegar a pensar lo que mucha gente piensa. Cristo es apagado, entonces yo puedo seguir viviendo como me dé la real gana, que seré salvo. No es así. Eso es una mentira del diablo. La gracia salvadora es una gracia santificadora. Si te edifica este vídeo, si crees que puede edificar a más personas, te animo a, en primer lugar, deja un me gusta, así YouTube lo considera relevante y lo pone delante de más personas. En segundo lugar, compártelo, ya sea por Facebook, por WhatsApp o por donde quieras, llévalo a más gente. Y en tercer lugar, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones. Desde Barcelona te mando un fuerte abrazo, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con vosotros siempre. Y recordando que los amamos en el Señor.